El histórico complejo de la Universidad Laboral, en el que se formaron miles de aragoneses durante 30 años, ya casi ha desaparecido del mapa. Este lunes se ha iniciado el derribo del último edificio que queda en pie, dando paso a un nuevo macrocomplejo logístico. En él se levantarán 5 naves con una inversión aproximada de 300 millones, que crearán hasta 2.000 empleos. Se actúa sobre una superficie de 370.000 metros cuadrados y va a poderse sacar 5 naves de superficie superior a 230.000 metros, habiendo tirado edificios por más de 100.000 metros cuadrados. Son datos suficientemente elocuentes de la inversión, de la actividad y de la apuesta del Gobierno de Aragón, el anterior y este, por la logística. Los trabajos de demolición que lleva a cabo la empresa Acciona se han dividido en 3 fases. Primero, la DGA vació los 15 edificios, que ya se encontraban obsoletos, para así proceder a su derribo. Una vez demolidos, se van a aprovechar los materiales para rellenar la explanada. Esas máquinas lo tiran abajo el edificio, que la duración suele ser un espacio de tiempo pequeño, pero luego ya viene el trabajo más complejo, que es el cribado, selección y distribución de los distintos materiales. Por eso veis a lo largo de la explanada distintos montoncitos, cada uno de esos montoncitos son los que son aprovechables en según qué zonas de la explanada. Según los plazos previstos, en febrero de 2024 la explanada ya estará lista para comenzar a construir las naves y el complejo logístico comenzaría a funcionar a principios de 2025.